Cuando tú me llames yo iré, donde Dejando tú me huella. guíes marcharé, llevaré tu nombre por doquier, hablaré de ti La Iglesia donde de Cristo esté. y Encuentro Háblame Nacional de Señor, Predicadores Colombia guíame mi te invitan Dios, a quiero ser testigo Alimento de tu para el alma del siervo. amor. Hazme proclamar solo tu verdad, exaltar tu nombre al predicar. Un gran saludo de este servidor. Un gran saludo también de mi familia, de mi padre, de mi madre, de mi hermano, para cada uno de ustedes. Es un privilegio estar aquí delante de ustedes y poder hablar acerca de la palabra del Señor. Samuel Pagan, hermanos, dijo que la Biblia toma relevancia cuando se interactúa con el contexto específico en el cual el cristiano vive. También dijo que cuando experimentamos la palabra de Dios, cuando experimentamos la Biblia dentro de las situaciones en las cuales vivimos, es entonces cuando el principio teológico de la encarnación se puede llegar a percibir. De otra forma, no se puede llegar a percibir, hermanos, en las situaciones que no hemos vivido. Por eso en este momento, yo quiero hablarles a ustedes acerca de un líder que aprende, acerca de un cristiano, de un ministro, de un evangelista, de un anciano, de un maestro o de un diácono, que está en ese proceso en el cual necesita aprender. Y si bien es cierto, el aprendizaje es el proceso por medio del cual se modifican, se adquieren habilidades, destrezas, conocimientos, conductas, patrones inclusive y valores a través de los cuales en todo este proceso de aprendizaje se ve envuelto el ser humano. Y nosotros como cristianos, como seres humanos que somos, como personas inalienables, como personas connaturales de acuerdo a lo que Dios ha hecho en nosotros, pues no somos exentos de ello. En pedagogía y en didáctica se utiliza una palabra muy importante que un gran pedagogo, sí, un gran pedagogo brasilero, muerto por allá en el año 1997, desarrolló una de las pedagogías más importantes, llamada la pedagogía del oprimido. Este señor, Paulo Freire, decía que el proceso de aprendizaje, específicamente él lo había denominado como el PEA, ¿ok? Como proceso de enseñanza y aprendizaje, influían muchos factores. Dentro de esos factores, el ser humano casi siempre se ve obligado y se ve percibido en cuanto a valores, en cuanto a principios adquiridos en la familia. Por eso yo quiero en esta introducción que usted pueda entender primero qué significa aprender, que usted pueda entender juntamente conmigo lo que encontramos en la academia. Ahora, esto yo quiero que nos quede claro para empezar a desarrollar el tema que yo les traigo en este momento para cada uno de ustedes. No quiero que se les olvide el tema. Es un líder que aprende. Mateo capítulo 11, versículo 29. Y cuando yo les hablaba acerca del aprendizaje, puedo decirles que es un proceso de cambio, que es un proceso conductual en el cual nosotros asumimos el hecho adquisitivamente de modificación de conocimientos, de habilidades, de estrategias y de actitudes. Esto se ve inmerso durante muchos periodos del ser humano, inclusive. Yo podría decirles que en la ciudad donde nací, en Cali, Colombia, yo me crié bajo un contexto diferente al de ustedes y que ustedes se criaron en un contexto diferente al que yo me formé y que casi siempre ha influido en ese proceso de aprendizaje, en ese crecimiento, algunos principios dados en la familia, algunos principios obtenidos en la parte social, algunos principios que usted también pudo llegar a obtener en la escuela. Por eso es importante que podamos entender qué significa aprender. Y es que en el momento en que un niño nace, hermanos, esto es un dato muy curioso, en el momento en que un niño nace, su cerebro puede llegar a pesar 350 gramos. Y uno dice, wow, 350 gramos, porque sus neuronas no dejan de multiplicarse hasta la edad de los 3 años. Es allí, en esa precisa edad, en la cual el niño y la niña experimentan factores neurológicos, en la cual un niño y la niña experimentan actitudes, aptitudes.
que con el pasar del tiempo van a desarrollar de una manera estricta. Entonces, en ese sentido, se admiten algunas hipótesis, hermanos. Una de ellas es que el aprendizaje es el resultado del fortalecimiento de todas aquellas conexiones sinápticas, aquello que tiene que ver relacionado con la neurociencia. No sé si usted haya escuchado este término, pero es muy tocante en cuanto en la academia, es muy tocante inclusive cuando nosotros estudiamos educación cristiana. Es muy tocante porque hay un enlace entre las mismas neuronas de nosotros que Dios ha creado de una manera perfecta, pero que en esa creación de nuestras neuronas ha habido un proceso. Ese proceso está implícito en nosotros a través de lo que nosotros conocemos como el aprendizaje. Y la segunda hipótesis que yo quiero dejarle clara a usted en este momento para seguir desarrollando el tema que se me ha sido encomendado es que el aprendizaje es una actividad individual y que solamente usted puede percibirla y que solamente cada persona, cada niño en este mundo tiene una identidad diferente a la suya y a la mía. Y que es muy difícil que este ADN y este ARN se repitan. Por eso es que el aprendizaje, hermanos, se desarrolla en un contexto social, cultural específico. Esto hay que tenerlo en cuenta, pero sabemos que en Cristo somos totalmente iguales todos. Pero he querido traerles esto a colación para que ustedes puedan observar cómo es que un cristiano, cómo es que un predicador de la iglesia del Señor, un maestro, un anciano, debe seguir aprendiendo. Ahora, ya teniendo esto en mente, ya nosotros sabemos que el aprendizaje cristiano es necesario, que el aprendizaje cristiano no debe basarse en el conocimiento absoluto que usted puede llegar a tener, sino más bien es un error pensar eso, hermanos. Es un error pensar que lo conocemos todo. Es un error seguir creyendo que solamente nosotros y nadie más tienen el conocimiento absoluto. Y en parte lo podemos llegar a creer. En parte durante muchos años, durante mucho tiempo lo hemos dicho. Pero el conocimiento absoluto está en su palabra, en la palabra de Dios que ha sido revelada, hermanos, a través del Nuevo Testamento. Como dice el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, versículo 31, en esto conocerán que son verdaderamente mis discípulos. Si ustedes, refiriéndose a Jesús, a los discípulos, guardan mis palabras o guardan mis mandamientos. Entonces yo quiero que esto nos quede a nosotros en este momento muy esclarecida en nuestra mente, en nuestro raciocinio, hermanos. De allí donde usted y yo pensamos y meditamos. Porque una de las razones por las cuales el cristiano debe y tiene que seguir aprendiendo es para poder estar en continua intimidad con Cristo. Sí, así como usted lo escucha, amado hermano, la palabra que ha sido revelada es el éxito ministerial que usted está teniendo o es el éxito ministerial que usted puede llegar a tener en un futuro. Por eso es importante que una de esas razones es estar todo el momento, todos los días, puedo llegar a decir, en intimidad con el Señor. Poder crear un hábito, poder crear, hermano, un patrón conductual que lo va a llevar a usted al éxito. Así que el aprendizaje, hermanos, es necesario. Así que el aprendizaje para nosotros como cristianos, como portadores de su palabra, es a continuar un proceso en el cual yo le voy a denominar el aprender, pero también le voy a denominar el desaprender. Y esta palabra ha causado mucha curiosidad desde el siglo XX. ¿Por qué? Bueno, porque muchos filósofos, muchos teólogos han desarrollado y han planteado la tesis de que el desaprender no es otra cosa que aprender de una mejor manera, que el desaprendizaje consiste en volver a equilibrar nuestro conocimiento, hermanos, o ampliar más bien nuestro aprendizaje cultural, nuestro bagaje cultural, pero yo lo he querido aplicar a la parte bíblica. Es por eso que muchas veces nosotros, como cristianos, hemos aprendido algunos aspectos doctrinales, hemos aprendido algunos aspectos de mandamientos y lo hemos aprendido de una manera correcta. Pero al momento de ejecutarlos, al momento de llevarlos a la praxis del cristiano, es donde entonces esto no toma relevancia. Por eso, hermanos, que yo les quiero invitar
a que ustedes, juntamente conmigo, vayamos directamente a correr esa milla extra que necesitamos, a sufrir el agravio muchas veces y también a poder continuar en todo este proceso que se llama cristianismo. El apóstol Pablo, me encantan sus palabras cuando él decía, cuando él más bien no consideraba que él lo había alcanzado, un hombre que había sido instruido bajo los pies de uno de los mejores maestros en el judaísmo. Estamos hablando del nieto de Hillel, de Gamaliel mismo, aquel que pertenecía al Sanedrín y que ustedes conocen ya acerca de él. Así que el apóstol Pablo tenía un concepto bastante bajo acerca de lo que él era. Recuerdo cuando en Centroamérica daba una charla acerca de cómo nosotros como cristianos debemos de llegar a tener un concepto muy inferior a lo que creemos ser. Esto es importante, hermanos, porque esto equilibra nuestra vida ministerial. Esto es importante porque siempre estamos en constante cambio, porque estamos en constante aprendizaje. Así que en este momento yo quiero mostrarles a ustedes algunas enseñanzas y algunos aprendizajes que Cristo demanda de nosotros. Bueno, uno de ellos, o el primero de ellos, es debemos seguir aprendiendo de Él. Y en su palabra dice, Mateo capítulo 11, versículo 29, dice literalmente, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El yugo de su palabra, el yugo de su doctrina, hermanos, nuestra mente debe estar en sintonía con la enseñanza implantada en el Nuevo Testamento. Cuando Jesús dijo esto en un contexto bastante difícil, habían muchos judíos, muchos fariseos, que ellos mismos no podían cumplir con las cargas impuestas acerca de la ley misma. Así que el momento en el que Jesús dice esto causa un gran impacto social, causa un gran impacto cultural, porque ellos pensaban que ese hombre llamado Jesús no era Dios. Ellos pensaban eso, ellos pensaban que Jesús era un bebedor, ellos pensaban que Jesús era un comelón que se pasaba con pecadores, pero totalmente lo contrario nos muestra Jesús. Nos muestra compasión por el pecador, pero también nos está demostrando en este pasaje, amados hermanos, que debemos de ir a Él, de acudir a Él. Y en ese versículo hay dos verbos que me llaman curiosidad a mí. Y el primero es llevad y el segundo es aprender. Yo me he centrado más que este mensaje sea en el segundo verbo, que significa aprender, porque a veces nos parece que es muy sencillo aprender. A veces nos parece que es muy fácil, que no tiene tanta relevancia, que no tiene tanto profundidad las palabras que leemos en este pasaje. Pero cuando nos detenemos a observar que debemos aprender es de su palabra, que debemos aprender es de Cristo, de todas las doctrinas que encontramos en el Nuevo Testamento, hermanos, es entonces cuando tenemos sintonía con Cristo. De otra manera, como dicen aquí en Colombia, es de dientes para afuera. Así que, amados hermanos en Cristo, nuestro entendimiento siempre debe estar basado bajo el pensamiento de seguir aprendiendo. Quiero que no se lo olvide, por eso se lo repito una y otra vez. Nuestro entendimiento y nuestro aprendizaje debe ir de la mano con nuestro amado Salvador. El yugo de la ley de Cristo. Para nosotros hemos pasado de muerte a vida. Para nosotros, los que hemos sido bautizados en Cristo, los que hemos confesado, nos hemos arrepentido, ahora estamos perseverando en Él, como dice su palabra en 1 Corintios, capítulo 15, versículos del 1 al 5. Bueno, nosotros tenemos unas bendiciones en Cristo. Ahora estamos bajo la ley de Cristo. Me encanta el modo en el cual Pablo se identifica, Pedro se identifica y muchos otros como siervos de Jesucristo. Nosotros somos siervos de Jesucristo, amados hermanos. Jesús no abolió, hermanos, la ley moral. Jesús vino a cumplirla. De hecho, cuando Jesús le dice a Juan que le bautizara, Juan no quería. ¿Cómo yo te voy a bautizar, Señor? Y Jesús le responde, para que se cumpliese la Escritura. Para que se cumpliese la Escritura, entonces vemos que Jesús es bautizado por Juan y ve el cielo abierto y al Espíritu Santo descendiendo sobre él. Así que, hermanos míos, esta porción de la Escritura, este pasaje, este versículo,
nos dejan unas declaraciones muy importantes para nosotros. Si ustedes me aman, dice el Señor, guarden mis mandamientos. Si nosotros amamos al Señor, hermanos, aprendamos de Él. Si nosotros amamos al Señor, no nos quedemos solamente con decirlo, con leerlo, sino con practicarlo. Esto sí que es, hermano, importante, porque la idea generalizada del yugo, en cuanto a su contexto remoto, hermanos, era que se elaboraba un yugo de madera. Un carpintero elaboraba un yugo de madera, y qué mejor carpintero que el Señor Jesús con su Padre. Así que la metáfora en la cual Jesús utiliza, la conocía muy bien. La profesión que Jesús utilizó, la conocía bien al momento de decirle a sus discípulos, o al hablarles más bien acerca del yugo. Pues este yugo elaborado de madera debía de cumplir unos requisitos. Bueno, uno de ellos es que no debía de ser áspero para que los bueyes no se lastimaran. Pero lo que podemos ver en este ejemplo es que siempre hay un trabajo en equipo, hermanos. Que siempre va a haber un trabajo en equipo. Pero vamos a ver a un labrador arando. Y ese labrador es Cristo. Ese labrador está siempre encima de nosotros, guiándonos en nuestra vida ministerial. Así que este instrumento físico, Jesús lo utiliza, hermanos, como una metáfora para alentarnos a nosotros y para aprender de Él y para llevar ese yugo de Él. No hay nada mejor, hermanos, no hay nada mejor que pertenecer, que llevar el yugo de Jesús. No hay nada mejor que llevar el yugo de la libertad en Cristo. Cuando nosotros andábamos en otra vida, hermanos, teníamos un yugo de pecado bastante doloroso, bastante pesado. El versículo 30 del mismo capítulo 11 dice que porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿En qué sentido encontramos una carga ligera en Cristo? ¿Se han preguntado ustedes eso? ¿En qué sentido encontramos nosotros que el yugo en Cristo es fácil? Bueno, debemos nosotros de dejar de colocar nuestras cargas en Cristo, pero el texto es muy específico. No sé si ustedes se dieron cuenta, pero después de que Jesús nombra estos dos grandes verbos como llevar y como aprender, da una grande declaración, hermanos, y es que sin mansedumbre y sin humildad es imposible que nuestras almas hallen descanso en Cristo. Es imposible que usted y yo podamos llegar a tener descanso en Cristo si aprendemos, si llevamos el yugo en Cristo, pero si no lo hacemos de una manera humilde y mansa, ese yugo se va a volver inclusive más pesado. Por eso es que es importante lo que dice la palabra del Señor. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Hermanos, esto significa mucho para mi vida. Y yo sé que esto significa mucho para sus vidas. Nosotros hemos decidido estar siempre con Cristo. Hemos decidido continuar una vida de aprendizaje. No quiero que esto se los olvide. Hemos decidido de que cualquier detalle importante en la Sagrada Escritura, en el Nuevo Testamento, es relevante para tener una vida de éxito en Cristo. No nos conformemos, hermanos. No nos conformemos con que llevamos 10, 15, o yo sé que muchos de ustedes llevan muchos años predicando, y eso está muy bien. Tienen mucha experiencia. Pero cuando nos consideramos a nosotros mismos inferiores que al hermano, cuando nos consideramos a nosotros mismos como inferiores a los demás, es entonces cuando la mansedumbre y la humildad posa en nosotros. Y es allí, hermanos, donde el verdadero aprendizaje, entonces, lo aprendemos de Cristo. De otra manera, no lo vemos. Y yo podría hablarles de algunas experiencias o pudiera hablarles de algunos ejemplos. Tristemente hay muchos hermanos así, muchos hermanos que no se puede charlar con ellos porque creen saberlo todo. Como digo yo, más bien, son todólogos. Todo lo saben, pero al momento de observar aquí, hermanos, su palabra es de una manera totalmente diferente, con humildad y con mansedumbre. Así que yo quiero decirles a ustedes, hermanos, ministros en Cristo, que debemos hacerlo de esta manera, imitando el ejemplo de Cristo. ¿Por qué? Porque nuestras almas necesitan hallar descanso. Yo no sé si usted después de su trabajo, usted ha llegado después de 10, 11, hasta 12 horas de trabajo, he podido ver a hermanos que llegan reventados a su casa, que llegan con los pies cansados,
con hambre, con sed, inclusive hasta con el dolor de cabeza porque tienen mucha hambre y no han podido comer. Imagínese usted de esa manera llegar nosotros, terminar un día laboral de esa forma y no hallar descanso en nuestras casas, sino cuando lleguemos a casa hallamos problemas, dificultades. Sé que muchos de ustedes son casados, pueden llegar a ustedes a experimentar discusiones con sus parejas, ¿verdad? Pero cuando nosotros llegamos a casa y nos reciben con alimentación, nos reciben con una buena actitud, hermanos, entonces tenemos un descanso físico. Pues de esa manera no es tan diferente. Cuando nosotros estamos en Cristo de una manera total, no parcial, y total quiere decir el texto que es con humildad de corazón y con mansedumbre para poder tener un descanso espiritual. Yo quiero desafiarlo a usted, amado ministro. Yo quiero invitarlo a usted a que deje su vida en manos del Señor de una manera total, no parcial. Podemos llegar a tener el conocimiento, hermanos, pero la práctica hace el maestro. Nosotros jamás dejaremos de ser aprendices. Esa frase no se nos puede olvidar. Nosotros jamás dejaremos de ser aprendices porque nuestro maestro está en el cielo. Porque nuestro maestro nos ha dejado un manual de conducta específico en su palabra. Así que, hermanos, si usted quiere tener descanso para su alma, necesita dejarse guiar por el Señor Jesús. Después de que Jesús, hermanos, ora allí mismo en el capítulo 11, hay un evento en el cual Jesús tiene un momento de oración, vemos que ahora el Señor Jesús les está diciendo, vengan a mí para que tengan ustedes descanso. Y lo desconcertante es que las palabras que él utiliza, hermanos, en el contexto inmediato del pasaje, están dirigidas de una manera universal. Sabemos que también están dirigidas específicamente a sus apóstoles, pero también tiene un sentido universal. Usted y yo que leemos estas declaraciones del Nuevo Testamento, sabemos que también tienen un sentido universal para todo aquel que quiere llegar a los pies de Cristo, para todo aquel que quiere llegar a ser su discípulo. Uno de los grandes errores, y lo he dicho, hermanos, uno de los grandes errores que nosotros quizás podamos llegar a cometer es que buscamos bautizar hermanos, buscamos llenar congregaciones, pero se nos olvida lo que dice Mateo 28, 18 al 20. La primera declaración que usted encuentra en esa frase antes de bautizar es id y haga discípulos. Y la palabra discípulo es esa, un seguidor, una persona que abandona todo por la causa de Cristo. No sé si ustedes se acuerdan de un personaje en el libro de los Hechos, un personaje llamado Nasón. Muy probablemente era chipriota, muy probablemente era compatriota de Bernabé, del hijo de consolación. Lo vemos por allá después del capítulo 20, si mal no estoy, cómo este hombre era de utilidad para el apóstol Pablo y para Silas, porque brindaba hospitalidad. Un hombre que muy probable fue bautizado en la diáspora, allá en el día de Pentecostés, y que muy probablemente seguía sirviendo al Señor. Ese contexto, hermanos, ese transcurso de este hombre llamado Nasón a nosotros nos deja mucho que aprender. Nosotros debemos seguir continuando y aprendiendo de las palabras de nuestro amado Salvador. Quiero leerles un pasaje, ya para finalizar. En Tito, capítulo 3, versículo 5, dice su palabra que Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino que, hermanos, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Qué palabras tan maravillosas, hermanos, tenemos en Cristo. Él nos salvó, ese Él está supeditado a Cristo. Cristo nos salvó, hermanos, pero no por nuestra justicia, pero no por lo que nosotros podamos hacer, no por los que los judíos y los fariseos podían hacer a través de la ley, sino por la gracia del Señor. Gracias a esa gracia somos nosotros ahora pertenecientes a la iglesia del Señor. Y me encanta la tesis del apóstol Pablo cuando utiliza en Gálatas capítulo 5, versículo 1, Pablo lo ha llamado un yugo. Pablo lo llama un yugo refiriéndose a la ley, ¿cierto? Y Pedro lo llama como un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Allá en el primer concilio en Jerusalén,
en Hechos capítulo 15, amados hermanos y ministros. Quiero invitarle, quiero animarle a que usted siga aprendiendo del Señor, que no considere que lo conoce todo, sino que más bien se considere como un siervo de Jesucristo. Que más bien, hermanos, usted pueda entender que con la mansedumbre, con las características de Jesús, como es la humildad de corazón y la mansedumbre, usted y yo vamos a poder llevar una vida de aprendizaje. Usted y yo podemos dejarle al Señor nuestras cargas. No sé si usted ha viajado, y sé que ha viajado fuera de Colombia o nacionalmente, y no sé si usted haya experimentado en algún momento de ese viaje algunas maletas que pesan mucho, o quizás o quizás sus esposas puedan llevar más equipaje del necesario. Sé que esto ha pasado y a veces nosotros vamos al aeropuerto y llevamos estas maletas y nos damos cuenta que esto pesa mucho y que es necesario dejar alguna ropa, pero a veces vemos que ellas llevan todas esas cosas y prefieren que nosotros les llevemos eso. De una manera similar es cuando usted y yo no dejamos todo en manos del Señor y cuando creemos saberlo todo, yo puedo inferir que puede llegar a ser pecado, hermano. Puede llegar a ser pecado cuando usted y yo no dejamos que su palabra nos siga enseñando. Porque eso es lo que nos demuestra el Señor. Necesitamos obtener el aprendizaje de Él. Es muy interesante, hermanos, que ese verbo aprender estaba relacionado intrínsecamente, como les dije, con el sustantivo discípulo. Un discípulo es aquel que no deja de aprender. Un discípulo es aquel que se equivoca, pero que continúa al lado de su maestro. Así que concluyo diciéndoles, hermanos, que la naturaleza misma de Jesús, que su naturaleza misma de Él, hombre mismo, Dios mismo, hermanos, está lleno de ejemplos de humildad, está lleno de ejemplos de mansedumbre, y una mansedumbre genuina. El impacto que esto ocasionó allá en el primer siglo, hermanos, en cuanto a los fariseos y los judíos, fue un impacto muy duro para ellos. Los fariseos eran una de las partidos políticos más pomposos de la época. Más pomposos, y yo me imagino cómo ellos podían no aceptar las palabras del Señor, sino más bien lo que se enfrentaban a la teología de Jesús, hermano. Una teología humanística, una teología espiritual, una teología práctica. Así que yo quiero dejarle con estas palabras a usted y quiero decirle, hermanos, que la invitación está abierta para ustedes y para mí. Sigamos siendo discípulos. 20 siglos después, estas verdades siguen teniendo relevancia en nuestra vida práctica. Todo esto, hermanos, todas estas pretensiones que Cristo nos muestra, es por medio del cumplimiento de su palabra. He aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna. ¿Qué hacemos con nuestras cargas? ¿Qué hacemos con ellas? Voy a finalizar leyéndoles dos pasajes. Uno de ellos es Salmos. En Salmos capítulo 55, versículo 22. Dice la palabra del Señor. Salmos capítulo 55, versículo 22. Echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Y en Primera de Pedro, capítulo 5, con esto ya finalizo, hermanos. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Dice la palabra del Señor, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Que el Señor les bendiga. Háblame, Señor, guíame, mi Dios. Síguenos por YouTube y Facebook. Hazme proclamar solo tu Suscríbete. verdad, exaltar tu nombre, predicar.